Ahora sí. ¿Ya estoy grabando? Sí, ya estoy grabando. A ver, entonces, chicos, les voy a leer lo que dice la ley de Stefan Boltzmann, ¿ya? Quiero ver lo que participan, pero no sé dónde ponerle a esto. Ya, ahí. La razón máxima de radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura termodinámica es expresada por esta fórmula de aquí. Entonces, ustedes aprecien esto. Aquí nosotros tenemos la constante de Stefan Boltzmann, que es igual a 5,67 por 10 a la 8. Verán bien, esto es por 10 elevado a la 8 watts por metro cuadrado, por Kelvin a la cuarta, o bien 0,1714 por 10 a la menos 8 BTU por hora pie cuadrado, ranking a la cuarta, perdón. Entonces, esta constante es la que me sirve es una constante de proporcionalidad para poder determinar qué tanta radiación yo puedo emitir, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, fíjense, la superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama cuerpo negro. Y la radiación emitida por este es la radiación del cuerpo negro. La radiación emitida por todas las superficies reales es menor que la emitida por un cuerpo negro. Por eso les decía que es de algo idealizado, ¿no? A la misma temperatura y se expresa como. Entonces se expresa con esta ecuación de aquí, en donde la emisividad de la superficie, es de este término de aquí, eh, tiene un intervalo entre 0 y 1, en donde 1 vendría a ser un cuerpo negro, es decir, el máximo de emisividad que podría alcanzar un cuerpo como tal. Por otro lado, la propiedad relativa a la radiación de una superficie es la absortividad, como les estaba diciendo. A ver, hagamos cuenta algo, una cosa. Fíjense este cuadrito que está aquí, bueno, con lo que estoy transmitiendo. Este cuadrito, digamos que es el cuerpo negro. Entonces, este cuerpo negro emite una cierta radiación, ¿ya? Y las palabras, digamos que es otro cuerpo. Entonces, este cuerpo va a tener una emisividad y si es que este cuerpo va a absorber una cierta cantidad de calor, este cuerpo va a tener en cambio una absortividad. ¿Sí me entienden esta parte? ¿Puede repetir, por favor, profe? Claro, a ver, me voy a cambiar de hojita y ahí les explico, ¿ya? Háganle cuenta que yo la clase pasada les estaba explicando esto del calentamiento global, ¿no es cierto? Entonces hagamos el mismo gráfico. Este es el Sol. El Sol emite una cierta cantidad de energía, ¿ya? De calor, en otras palabras, ¿ya? Esta es una energía radiante o calor radiante, porque estamos hablando de ondas electromagnéticas. Entonces, esta cierta cantidad de energía llega al planeta Tierra. Pero antes de llegar al planeta Tierra habíamos visto que existe la famosa capa de ozono, ¿no es cierto? Entonces, esta capa de ozono, ¿qué es lo que hace? Esta vendría a ser la fuente de emisividad o la fuente que está emitiendo calor. Perdón, este sería la fuente de emisividad. Entonces, emite una cierta cantidad de calor. Aquí la capa de ozono va a absorber una cierta cantidad y el resto lo va a reflectar, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre acá. Esa cierta cantidad que se llegó a absorber va a llegar al planeta Tierra y en la Tierra lo que va a hacer es a reflectar otra cierta cantidad de calor, no cierta cantidad de energía. Entonces, a ver, pensemos en un momento en estos dos conceptos que van a ser emisividad y absortividad. Ya, a ver, un cuerpo negro tiene una emisividad igual a 1. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que este cuerpo es un cuerpo idealizado de cuánto máximo puede emitir energía un cierto cuerpo. En cambio, los otros cuerpos, o bueno, una propiedad relativa a la emisividad es la absortividad. Entonces, en este ejemplo, el Sol está emitiendo radiación y en este caso de acá, la capa de ozono o el planeta Tierra están absorbiendo una cierta cantidad de energía. Entonces,
¿A qué sería igual la cantidad de energía que está absorbiendo, por ejemplo, el planeta Tierra? Va a ser igual al calor incidente o a la energía incidente menos la energía reflectada. ¿Sí la entienden? ¿Ahí la entienden, Sí, profe. chicos? ¿Sí? ¿Sí la entendieron esta parte? Sí, Ya, chévere. profe, era el calor Dígame. incidente menos del reflector. Eso no, lo está viendo, no lo escuché bien, por favor. Ya, a ver, no hay problema. La cantidad de calor absorbido por un cierto cuerpo va a ser igual a la cantidad de energía incidente menos la cantidad de energía reflectada. Entonces, fíjense aquí, hagamos el balance en esto que le dibujé como planeta Tierra. Sería como hacerle un balance aquí, ¿no es cierto? La que está llegando se llama incidente, la que está acá sería la reflectada y esta sería la absorbida. Entonces, hagamos el balance de energía. ¿Cómo nos quedaría? Calor incidente es igual a calor reflectado menos el calor, ¿cómo se llama? Perdón, aquí sería más calor absorbido. Entonces, si yo quiero calcular el calor absorbido, ¿cómo me quedaría? El calor absorbido es igual al calor incidente menos el calor reflectado. ¿Sí queda claro? Viene de un balance de energía sencillo. Sí, profe, gracias. Profe, Ya. Dígame, y bueno, aunque ya me salí. ¿qué era el calor incidente? Lo que está llegando, la energía que emite un cuerpo. Ya, profe. Ya. Bueno, entonces, la absortividad, la cual es una fracción de la energía de radiación incidente sobre una superficie que es absorbida por esta, que es lo que les estaba explicando, tiene un intervalo igual entre 0 y 1. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente sobre él. Es decir, un cuerpo negro es un absorbente perfecto, tiene la absortividad igual a 1, del mismo modo que es un emisor perfecto, ¿ya? Entonces, de eso acordaránse. Esto es lo que estábamos hablando. eh, Esta parte de aquí es lo que estábamos hablando, solo que aquí en vez de ponerle en términos del calor reflectado, aquí se le pone en términos de la absortividad. Aquí también está ya el calor absorbido es igual a la absortividad del calor incidente. Es lo mismo que les estaba explicando literalmente, solo que con un poquito de, perdón, introduciendo el término de la absortividad. Ahora, cuando tenemos este tipo de casos, ya que hemos entendido lo que les acabo de explicar, nos dice que cuando una superficie de emisividad E y área a una temperatura termodinámica TS está por completo encerrada por una superficie mucho más grande o negra, a una temperatura termodinámica de T los alrededores y separada por un gas como el aire que no tiene interferencia con la radiación, la razón neta de la transferencia de calor viene dada por la siguiente fórmula, que es la que hemos estado poniendo, ¿no? O bueno, que es la que definimos como transferencia de calor por radiación. Entonces aquí ya se toma en cuenta todos los parámetros que habíamos estado hablando. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. En su aula virtual ustedes van a encontrar un documento que dice transferencia de calor 1 y transferencia de calor 2. Entonces, en el que dice transferencia de calor 1 está esta presentación que están viendo aquí, ¿ya? Todavía me voy a seguir brincando esta parte de aquí para explicarles algo o profundizar algo acerca de la convección, ¿ya? De hecho, nos vamos a basar en esto de la convección para poder reforzar el taller que hicieron el día de ayer. A ver, verán, chicos. Dentro de lo que es convección, o bueno, primero volvamos a definir qué es convección. Convección es una conducción más el movimiento de un fluido, ¿no es cierto? Esto ya lo dijimos y ya quedó claro. Dentro de la convección nosotros podemos tener dos tipos de convección. La convección natural, la convección forzada. Bueno, le voy a clasificar en términos generales. A ver, lo voy a hacer más chiquito.
convección forzada. ¿Ya? Esta clasificación es debido a cómo se mueve el fluido, ¿ya? A cómo o por qué se mueve. Entonces, ¿qué se entendería por una convección natural? Es cuando el movimiento del fluido se da de forma espontánea. Un ejemplo de esto, tenemos por ejemplo una calle caliente, la acera me refiero, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, no es brea, el asfalto El caliente, ya. Entonces, tenemos eso, el asfalto caliente. Este asfalto caliente, por conductividad, va a emitir una cierta cantidad de calor. Entonces, el aire que circula por esa calle, que tiene un cierto movimiento, y este movimiento es natural, está generando una transferencia de calor por convección natural. ¿Ya? Ahora, ¿qué llamaríamos convección forzada, en cambio? La convección forzada es, en cambio, cuando yo utilizo algún mecanismo para generar el movimiento del fluido. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tendríamos cualquier cuerpo caliente. Digamos que queremos enfriar una placa de hierro. Entonces, ¿qué es lo que por lo general se suele hacer para enfriar algo? Le ponemos un ventilador y la encendemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el ventilador? Genera un flujo de aire. Entonces, la transferencia de calor se da de una forma forzada. Yo le estoy forzando al movimiento del aire por la superficie que quiero enfriar en este caso. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, debido a en cambio, a por dónde se mueve el fluido, nosotros podemos tener una clasificación que es convección externa o convección interna. Entonces, háganle cuenta que nosotros tenemos un tubo, ¿ya? A ver, tenemos un tubo, una tubería, que se está moviendo en otra tubería o está dentro de otra tubería. Un ejemplo clásico de esto es un refrigerante. Todos han visto un refrigerante, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, en el refrigerante, ¿qué es lo que se hace? Se hace pasar, por ejemplo, el gas por el tubo interno, y aquí va a salir en forma de líquido, mientras que por el tubo externo vamos a tener el movimiento del agua, ¿no? O vamos a tener agua, en otras palabras. Entonces, de acuerdo a por dónde se está moviendo, nosotros podemos clasificar como convección externa o interna. Pongamos un ejemplo. La convección interna vendría a ser el caso en el cual nosotros tenemos el movimiento del fluido a una cierta temperatura. Y este movimiento del fluido, por el contacto que tiene con las paredes del recipiente que está transfiriéndose o por el cual se está moviendo, va a generar una transferencia de calor por convección. Pero si ven, el movimiento es interno, ¿ya? En el mismo caso, en el mismo ejemplo, si nosotros en cambio analizamos que por la parte de afuera del tubo interno está moviéndose de agua, en esta zona donde le escribí con flechas rojas vamos a tener una convección externa, porque aquí se está dando desde la superficie hacia el fluido que se está moviendo de una forma externa. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, Chicos, yo no le seguimos entendí unidos. lo último de cuando nos estaba explicando cuando sucede en el tubo externo. Ya, en el tubo externo, a ver, permíteme, te voy a explicar con otro ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿puedo seguir? ¿Puedo avanzar antes de eso? ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, profe, pero lo único que no le entendí es lo que dijo hacia dónde se movía el fluido o algo así.
Ya, por eso quiero explicarte con otro ejemplo, ¿ya? Solo que me quiero salir de aquí. A ver, entonces, estamos hablando de convección, ¿no? Pero identifiquemos una cosa. A ver, háganle cuenta que nosotros tenemos aquí una tubería. Entonces, por esta tubería estamos haciendo circular vapor caliente, vapor a 200 grados Celsius. Ya. Si es que los alrededores se encuentran a unos 20 grados Celsius, ¿qué va a pasar con el calor? El calor va a ver de esta manera. O bueno, se va a circular de esta manera. Desde el más caliente hacia el más frío, ¿no? Entonces, bueno, le voy a aclarar que la flecha amarilla es del calor, es el flujo de calor. Entonces, a ver, verán, chicos. Si es que nosotros vamos a analizar que el calor se está yendo desde adentro hacia afuera, identifiquemos qué tipos de transferencia de calor nomás tenemos. A ver, si hay movimiento y hay el contacto con la superficie, ¿cómo se llamaría este primer tipo de transferencia de calor que vamos a tener? Conducción. Conducción. Convección. El primero es convección, porque acuérdense que se está moviendo el vapor y tenemos una conducción en la pared. Entonces, esto se llama convección, ¿ya? Ahora, Interna. luego de la convección, obviamente vamos a tener una conducción pequeñita aquí por la pared del tubo. Ya les voy a explicar esto después. Y ahora, imaginémonos que por esta parte de acá afuera está circulando aire. ¿Qué va a ocurrir? ¿O cuál es el de calor que vamos a tener? Radiación, creo. Convección externa. Convección. Ya vamos a tener también convección. A ver, les voy a poner así. Uno, que sería la convección. Dos, que sería la conducción. Y tres, que sería la otra convección. Entonces, en este tipo de casos nosotros tenemos convección, conducción, convección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la convección uno y la convección 3? La convección uno es porque estamos teniendo el movimiento dentro de un recipiente o dentro de una tubería en este caso. Entonces, esta sería convección interna. Y este, en cambio, es un movimiento por fuera del recipiente que lo estamos conteniendo. Entonces, este sería externa. Ahí quedó más claro. Sí, ¿Sí, chicos? Sí, pero. sí, pero Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que aparece aquí. Entonces, por eso les decía, convección externa, el movimiento de las partículas fluye sobre una superficie. Esto es lo que les acabo de explicar. Y la convección interna, en cambio, es el movimiento de las partículas fluye por el interior de un tubo. ¿Ya? A ver, esto es importante y literalmente les voy a leer para que quede bien claro, chicos, porque esto sí es importante, ¿no? Es importante aclarar que el movimiento del fluido en el proceso de transferencia de calor por convección mejora la transferencia, ya que pone en contacto las porciones más calientes con las más frías. Entonces, la velocidad de transferencia de calor es más alta por convección que por conducción. A mayor velocidad, mayor transferencia. Entendamos esta parte de aquí. A ver, nuevamente tengo que hacer el gráfico. Tenemos una tubería por la cual, por la cual está circulando el mismo vapor. ¿Ya? Y por la parte de afuera existe, en cambio, les voy a poner así, verán. Les voy a poner de esta manera.
Vamos a enfocarnos que la transferencia de calor únicamente se va a dar donde estén las flechas amarillas. Podemos imaginarnos que el resto está aislado, ¿ya? O sea, podríamos imaginarnos. Entonces, ¿qué significa estos bloques que estoy haciendo? ¿Ya? Estos van a ser bloques de aire, ¿sí? O sea, van a ser ciertas cantidades de aire que se están moviendo. Es decir, todos estos tienen un movimiento. Ya. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo en la explicación anterior? Nos está diciendo que cuando nosotros tenemos convección, mientras mayor es el movimiento del fluido, mayor transferencia de calor por convección va a existir. ¿Por qué? Porque se pone en contacto más rápido las zonas de menor temperatura con la de mayor temperatura. ¿Y cómo se explica esto? Háganle cuenta que nosotros aquí tenemos un flujo de calor constante, ¿no es cierto? Esto es un flujo de calor constante. Es decir, así pase de T a T1, siempre, me refiero a tiempo, ¿no? Así pase un cierto tiempo, este flujo de calor va a permanecer constante. Ya. Entonces, ¿cómo puedo explicar que a mayor velocidad, mayor convección? Fíjense qué es lo que ocurre. Todos estos bloques son de aire. Entonces, en algún momento dado, esto de aire está a una temperatura baja. ¿Ya? Entonces, si es que este se mueve rápido, el bloque rojo se movió rápido, absorbió la cierta cantidad de calor que necesita, este pasa a una temperatura 2. Me voy a poner un ejemplo, digamos a 25 Celsius. Si es que se mueve rápido, este ya está en esta zona de acá, o sea, ya se movió hacia la derecha. Y ya le dio chance para que el azul ya se mueva en esta zona donde recibe el calor. Y así sucesivamente. El rojo se movió más, el azul ya se movió acá, el azul después se mueve acá, el verde se mueve acá, después de acá, transfiere bueno, absorbe su calor, eleva su temperatura a T2 y así sucesivamente. Entonces, si es que yo le hago mover rápido al fluido, como sé que el flujo de calor es constante, yo voy a alcanzar o voy a lograr que se caliente una mayor cantidad de aire debido a que se está moviendo más rápido. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ya, entonces a eso hace referencia con que a mayor movimiento del fluido, mejor va a ser la transferencia de calor por convección. ¿Queda claro? Mm, ¿Queda claro, Yo chicos? sí entendí. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué creen que sucede el momento que es menor la velocidad del fluido? Ahí también debe ser menor la velocidad de convección o la convección. Ya, ¿y qué va a subir entonces? El rato que el fluido se mueve más lento, es decir, se demora más en darse aquí, en quedarse aquí. ¿Qué va a darse? En cambio, Pueden en este, obtener, dígame, Mayor tal vez con pueden tener más temperatura porque se demoran ya. más. ¿Alguien más? mayor ¿Alguien? conducción. Correcto, muy bien. No sé quién me lo dijo, pero está correcto. Yo, Morán, profe. Si es que el fluido se demora más, perdón, Yo le dije, Morán. se me está cortando, chicos. Ah, usted. Ya. Entonces, verán, si es que la velocidad del fluido es menor, eso significa que, pongámoslo entre comillas, que este paquete de moléculas o esta cantidad de materia se demora más tiempo aquí, está estacionaria. Entonces, al quedarse más fija, se va a dar en cambio una transferencia de calor por conducción. Entonces, a mayor movimiento, a mayor velocidad, mejora la convección.
A menor velocidad mejora la conducción, en cambio. ¿Sí queda claro? Sí, profe. A ver, volvamos entonces. Bueno, esto es lo que ya estábamos hablando. Obviamente, cuando estamos hablando de convección, va a haber propiedades del fluido que nos va a importar analizar. Por ejemplo, la viscosidad, la conductividad térmica del mismo fluido, la densidad, el calor específico y la velocidad, ¿ya? Cuando transportamos un fluido por un medio de superficies sólidas, se puede indicar que si el fluido está en estado estacionario, se puede considerar que el movimiento en algún momento dado llegará a cero, de acuerdo a la condición de no desplazamiento. Dicha condición es la que determina la conducción en el fenómeno de convección. Esto es lo que estábamos justamente explicando. Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos mecánica de fluidos, habíamos visto el número de Reynolds? El número de Reynolds era un número adimensional que me ayudaba a ver la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de movimiento, las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Eso es lo que habíamos definido como el número de Reynolds, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ese número adimensional es una relación entre qué tanto se mueve y qué tanto no se mueve. De igual manera, aquí en transferencia de calor se puede tener números adimensionales que me ayuden a ver qué tanta conducción o qué tanta convección existe. ¿Sí me entienden? Chicos, creo que siguen dormidos ustedes. Sí, profe, sí la entendemos. Sí, Ya. Entonces, este número adimensional que se aplica aquí en transferencia de calor se conoce como el número de Nusselt. ¿Ya? Este número de Nusselt se puede definir como la relación entre la convección sobre la relación de la conducción, tomando en cuenta que aquí aparece un término nuevo que es de este LC, que es la longitud característica. Entonces, para poder entender qué es esto de la longitud característica, les voy a hacer el mismo gráfico que tenía antes. Entonces, imaginémonos que la transferencia de calor solo se va a dar a lo largo de estas flechas amarillas que le estoy colocando. Y el resto no. O sea, aquí está aislado. ¿Cuál creen que va a ser la longitud característica del proceso de transferencia? La Chicos, distancia que se extiende el calor. exactamente. Esta es la longitud característica. Es fácil de entender, ¿no? Ya. Entonces, estábamos acá. ¿Qué significaría, por ejemplo, entonces el análisis de este número de Nusselt? ¿Ya? El significado físico, es decir, ya en la realidad de este número de Nusselt, es hacerme ver qué tanto calor se transfiere por conducción o por convección. ¿Ya? Entonces, si es que el número de Nusselt es mayor, la transferencia de calor por convección obviamente va a ser mayor. Si es que el número de Nusselt es igual a 1, significa que para una capa de fluido se está dando específicamente por conducción. No sé si es que me hice entender o les escribo. Bueno, les voy a escribir aquí. No, no, ya no les voy a confundir. Verán, estamos hablando que el número de Nusselt es la convección dividido para convección, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente se puede apreciar aquí una cosa. Si es que el número de Nusselt es muy mayor a 1, ¿eso qué significa? Significa que se está dando la transferencia de calor específicamente por convección o la convección es mayor. Ahora, si es que el número de Nusselt es igual a 1, significa que este término ha igualado a este término de acá. Entonces, aquí se va a dar la transferencia de calor solamente por conducción. No sé si ahí quedó ya claro.
Cuando es igual a 1, ahí solo se da conducción. Sí, conducción pura. No va a haber números menores a 1, porque si es que tenemos números menores a 1, significa que la conducción es mayor que la convección. Entonces estamos hablando de un proceso de conducción propiamente dicho, o sea, no hay convección, porque acuérdense que estamos sacando esta relación entre las dos, porque la convección es de la conjunción entre conducción y el movimiento de un fluido. ¿Sí me cachan? ¿Sí me entendieron? Sí. Ya, perfecto. Ya, ahora, también existe otro número adimensional que es bastante importante en esto de transferencia de calor, que es el número de Prandtl, ¿ya? Este número de Prandtl me ayuda a analizar, eh, a ver, les voy a leer, si no les voy a confundir. A ver, este número de Prandtl me ayuda a entender por completo la transferencia de calor por convección. Es necesario incluir un parámetro que describa el espesor relativo de la capa límite de velocidad y la capa límite térmica, el cual se determina mediante el número de Prandtl. Este número de Prandtl se define como la difusividad molecular de la cantidad del movimiento y la difusividad molecular del calor, o lo que es lo mismo, la viscosidad por la capacidad calorífica dividido para la conductividad térmica. Entonces, la interpretación física del número de Prandtl o de Prandtl es que si nosotros tenemos un número de Prandtl muy menor a 1, significa que el calor se difunde con mayor rapidez. En cambio, si es que nosotros tenemos un número de Prandtl mayor a 1, significa que la cantidad de movimiento que... me perdí. A ver, menor a 1 significa que la cantidad de calor se difunde con mayor rapidez. Ya, ahora, si es que tenemos un número de Prandtl mayor a 1, estamos hablando de que existe un mayor movimiento de fluido. Así sería, ¿ya? De hecho, les voy a leer para no perderme, perdónenme, ahora sí me estupidicé. A ver, para entender el comportamiento físico de este número dimensional, se debe tomar en cuenta que Prandtl va desde 0.01 para metales líquidos hasta valores de más de 100.000 para aceites pesados. ¿Qué significa que el calor, en este caso del mayor a 1, ¿no? Significa que el calor se difunde con mayor rapidez que en los metales, cuando se tiene PR menor a 1, y con lentitud en aceites pesados, PR mayor a 1, en relación con la cantidad del movimiento que tendrá el fluido. Ya, eso significa. Ahora, démosle un poquito de sentido a esto que estamos hablando. Nuevamente el gráfico que teníamos. ¿Ya? Entonces ya no es necesario aclarar que en el resto en este resto de tubería no se va a dar la transferencia de calor. Aquí lo que estamos haciendo referencia es, en cambio, a los espesores, ¿ya? ¿Por qué a los espesores? Porque verán, si bien es cierto, nosotros aquí tenemos un flujo de calor constante, esto no significa que si nosotros tenemos un espesor infinito, acá, en este punto de acá, la temperatura llegue a cambiar, es decir, llegue a darse la transferencia de calor. Porque obviamente la energía se va a ir acabando, digámoslo así. Esta línea 1 va a absorber una cierta cantidad de energía, esta 2 y esta 3 igual. Entonces, obviamente la transferencia de calor no va a ser infinita. Entonces, lo que está haciendo el número de Prandtl es analizar cuál es el espesor de esta capa límite que se tiene y obviamente cómo influye también la velocidad con esta transferencia de calor. Eso es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Eh, a ver. A ver. Entonces, creo que esto nada más tendríamos que pasar. Bueno, cuando analizamos el movimiento de un fluido, también obviamente necesitaríamos analizar el número de Reynolds, ¿no? Entonces, de este número de Reynolds es algo que nos va a tocar igual ver el momento que veamos cómo se está dando la transferencia de calor. Ahora,
Si bien es cierto, ya lo hemos dicho, pero hay que aclarar que la transferencia de calor se da de una forma combinada. Muy pocas veces, por no decirles casi nunca, se da la transferencia de calor pura o no una solita, un tipo de transferencia de calor solita. Siempre se da combinada. Entonces, en ese sentido hay que analizar justamente lo que estábamos hablando hace un momento, que era cómo se da la transferencia de calor, por ejemplo, en una tubería, en una pared. Por eso les mandé a hacer el ejercicio este del taller del día de ayer. Entonces, ya. Analicemos un ejemplo justamente de esto que estamos hablando de la transferencia de calor combinada. Imaginémonos, a ver, no me acuerdo que nomás les dije que hagan, pero les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un horno, ¿ya? Este horno se encuentra a unos 300 grados y los alrededores se encuentran a unos 15 Celsius. ¿Qué es lo que va a suceder? El horno, como está caliente, va a transferir su calor hacia los alrededores, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener esto. Analicemos qué nomás tenemos en este tipo de casos, ¿ya? Ya sabemos cuál es la dirección de la transferencia de calor, que eso es algo bastante importante, ¿no? Ahora, analicemos qué nomás tenemos, qué tipos de transferencia de calor nomás tenemos. ¿Qué es lo que sucede aquí en la pared? ¿Hay Conducción. transferencia de calor? Sí, hay una Sí, convección con el Hay una exterior. conducción aquí en la pared. ¿Por qué no hay conducción interna? ¿Quién me puede decir? porque no hay un fluido ahí. Exactamente, no hay un movimiento de un fluido. Entonces aquí no existe convección interna, solamente existe conducción en esta pared. Entonces ya tenemos la conducción. Y que, si es que este horno está a la intemperie, ¿qué va a pasar? Va a haber conducción, convección externa. Va a haber convección externa. O en su defecto, si es que no hubiera este aire circundante, vamos a tener conducción y radiación. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ese era el propósito de que hagan el ejercicio, el taller el día de ayer. Que traten de ver los tipos de transferencia de calor que hay y traten de identificarlos. Porque una vez que se identifican, ahí es cuando se puede realizar los cálculos. ¿Ya? Listo. Ahora sí puedo hablar acerca de este tema de acá. Ya, esto de las resistencias térmicas. Chicos, permítanme unos 2 minutitos, ¿ya? Y regresamos para terminar la clase. Ya, listo, chicos, mil disculpas. A ver, espero que con todo lo que he hablado hoy me vayan a entender rápido esta parte de aquí. ¿Sí me están escuchando? sí, profe. Ya, a ver, háganme cuenta que nosotros tenemos aquí una pared. Aquí tenemos vacío, digámoslo, o aire, ¿ya? Aire y otra pared. Entonces, pared uno, pared 2 y aire.
¿Ya? Digamos que a la izquierda de la pared nosotros vamos a tener un flujo de calor. Entonces, como ya les he explicado, este flujo de calor es uniforme a lo largo de toda el área de la pared, ¿no? ¿Ya? A ver, les voy a poner un ejemplo, es un hipotético, escucharánme bien, es para la explicación. Si nosotros tenemos aquí 1000 joules, ¿ya? 1000 joules de calor. O bueno, si quieren analizarlo en forma de flujo, sería 1000 joules sobre segundo, o lo que es lo mismo, 1000 watts. A ver, si la cantidad de energía que llegó acá a esta zona donde dice aire, vamos a ver que no es la misma cantidad del inicio, ¿ya? Y si es que podríamos analizar igual qué cantidad de energía llega acá al final, vamos a ver que no es la misma con la que se inició. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque para que este flujo de aquí llegue a alcanzar este punto de acá, primero, entre comillas, tiene que calentar a la pared 1, tiene que calentar al aire y tiene que calentar a la pared 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Oiga, profe, Sí, profe. la pared no significa que tiene mayor oxígeno, significa que se calienta más rápido, pues y tiene más potencia para pasar a la pared 3. Entonces, ¿por qué va a A llegar ver, con menos? ¿me puedes repetir? Me perdí. Mira, dice que en la pared 2 tenemos aire y tiene un complejo bastante grande, quiere decir que tiene la tercera parte más grande. Eso significa que con mayor oxígeno tiene más rápido calentamiento. Entonces eso significa que para llegar a la pared tercera, claro que se va a detener un poquito, pero de todas maneras va a salir con mayor, pues, ¿o no? No Pero usted hay dijo que mayor llegaba. energía que con la que inició. Una forma fácil de darte cuenta de esto es si es que haces tú un balance de energía aquí. El balance de energía aquí sería, ¿qué energía está entrando? 1000. ¿Cuál es lo máximo que podría salir por acá? Si es que entra 1000, O ¿cuál sea, es lo si no se máximo? perdiera nada, 1000. Exactamente, correcto. Si es que no se perdiera nada, sería 1000. Lo que estamos explicando es que debido a que se tiene que calentar la pared, el aire y la pared, la cantidad de energía que está entrando no va a ser la misma energía con la que está saliendo. Eso es lo que les estoy explicando. ¿Ahí sí? Sí, profe, ahí sí. Ahí ya, ya me cuadré más mejor. Ya. Ahora, a ver, entonces eso les estaba diciendo, ¿no? Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, estas paredes, o bueno, estos espacios, estos espesores, si es que nosotros le hiciéramos una analogía con el paso podría ser con el paso de corriente o con el movimiento, estas paredes de aquí o estos espesores vendrían a constituir resistencias a la transferencia de calor, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de casos, se suelen considerar o se suelen hacer analogías a las resistencias eléctricas. Si nosotros tenemos un flujo de corriente, algo que le ponemos en medio del flujo de corriente se convierte en una resistencia, porque se demora en pasar el flujo de electrones por esta resistencia, valga la redundancia. Lo mismo ocurre cuando tenemos calor. Estas paredes de aquí van a ofrecer una resistencia a la transferencia de calor. Entonces, estas resistencias se conocen como resistencias térmicas. Y estas resistencias térmicas van a depender de qué tipo de transferencia de calor nosotros tengamos. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos conducción, convección, conducción, convección, conducción, ¿no es cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Esta resistencia de aquí sería la resistencia por conducción en la pared 1.
Esta resistencia de acá sería la resistencia por convección y esta sería la resistencia por conducción 2. Entonces, la resistencia total que está presentando este cuerpo, digámoslo así, va a ser igual a la sumatoria de la resistencia por conducción 1 más la resistencia por convección y más la resistencia por conducción 2. ¿Sí me entienden? Sí, ¿Sí me profe. entienden, chicos? Ya, perfecto. Ahora, ya tenemos claro qué es esto de las resistencias, ¿ya? Y esto también hay que quedar claro. Estas resistencias van a ser una función o van a depender primero de la configuración geométrica por donde estoy pasando y segundo por las propiedades térmicas. Eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar una fórmula para la resistencia? ¿Ya? Tomemos en cuenta, en este gráfico se aprecia, que si nosotros tenemos el flujo de izquierda hacia la derecha, el calor que está transitando por esta resistencia va a ser inversamente proporcional a la resistencia y va a ser directamente proporcional al gradiente de temperatura. Entonces, podemos decir o podemos definir que la resistencia, perdón, que el calor, me expresé mal, podemos definir que el flujo de calor es directamente proporcional al diferencial de temperaturas e inversamente proporcional a la resistencia del cuerpo o la resistencia del medio que se me esté presentando. Esta vendría a ser la fórmula que nosotros deberíamos utilizar cuando tenemos este tipo de casos donde aparecen este tipo de resistencias térmicas. En otras palabras, Q es igual a delta T sobre R. ¿Ya? Esta vendría a ser la fórmula general. Pero todavía no vemos cuál es en sí la fórmula de las resistencias. Como les decía, la fórmula de las resistencias va a depender del tipo de transferencia de calor que nosotros tengamos. Entonces, primero, R depende del tipo de transferencia de calor. Segundo, R es una función de la configuración geométrica y de las propiedades que tenga el material o la pared o la resistencia que nosotros tengamos, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos dos términos, cuando estábamos hablando de transferencia de calor, al menos hablemos de conducción, que es la fórmula que ustedes ven aquí, ya vimos cómo podíamos relacionarlo. Habíamos visto que la geometría en sí se relacionaba con el aire, perdón, con el área, y las propiedades, aparecía una nueva propiedad que era la conductividad térmica. Entonces, nosotros podemos definir, de acuerdo a estas relaciones que acabamos de hacer, que la resistencia por una pared, escucharáme bien, la resistencia por una pared, es decir, la resistencia por conducción, es igual a 1 sobre K por A. ¿Ya? Fíjense en este valor, K por A. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Si ustedes analizan, ¿cómo nos quedaría la formulita? Nos quedaría Q es igual a T1 menos T2 sobre 1 sobre K por A. Si resolvemos esto, nos quedaría 1 menos T1 menos T2 por K por A. Eso no es parecido a la a la fórmula de la transferencia de calor por conducción. Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces, si ven, las resistencias térmicas dependen del tipo de transferencia de calor que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros aquí tenemos la fórmula para la resistencia de calor por conducción, la resistencia de calor por convección sería igual a 1 sobre H por A. ¿De acuerdo? ya, profe. ¿Ya? Listo.
Ahora, antes de pasar con unos ejercicios que son medios interesantes, analicemos un poquito de la conducción, que esto es lo que nos había faltado, pero necesitaba explicarles todo lo anterior como para que le vean esta parte. Primero acordémonos cuál era la fórmula de la transferencia de calor por conducción. Era K por A, que multiplica a T1 menos T2 por X, ¿no es cierto? Perdón, sobre X. Ya, aquí ya no le pongo el signo negativo porque le di la vuelta a estas dos temperaturas, entonces estamos bien. Ahora, esta transferencia de calor que se da por conducción va a depender mucho de la geometría del cuerpo por el cual estamos transfiriendo, ¿no es cierto? Entonces, lo más común en ingeniería es tener paredes planas, cilindros o esferas. Entonces, vamos a analizar cuáles serían las formulitas de la transferencia de calor por conducción a través de una pared plana, a través de un cilindro y a través de una esfera. Entonces, en una pared plana hay que tomar en cuenta que este X de aquí vendría a ser la diferencia entre L y 0, entre estos dos puntos de aquí. Entonces, nuestra fórmula en este caso quedaría menos, aquí no sería menos, aquí, porque ya está dado la vuelta, ¿no? Entonces aquí quedaría T1 menos T2 por la conductividad térmica dividido para L, donde L es del espesor, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en cambio en un cilindro? En un cilindro no, tendríamos la misma fórmula, pero tendríamos que despejar la fórmula del espesor de la pared de un cilindro. Entonces, nosotros sabemos que el área de un cilindro, ¿a qué es igual? Bueno, les voy a hacer el cuento corto para que no se demoren mucho en pensar, ¿ya? Entonces, nosotros lo que debemos determinar de este cilindro es cuál es este espesor y reemplazarle en esta fórmula. Todo esto, este espesor va a ser igual al logaritmo de R2 sobre R1 dividido para 2pi, ¿ya? Es 2pi por el espesor. ¿Ya? O 2pi por la longitud, perdón, me expresé mal. Entonces, ya acomodándole en la fórmula que nosotros tenemos, llegamos a esta ecuación de aquí, en donde nos queda 2pi por la longitud del tubo, por la conductividad térmica, por el diferencial de temperaturas sobre el logaritmo de radio 2 sobre radio 1, donde radio 2 sería el radio externo y radio 1 sería el radio interno. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, ingeniero. Y ahora lo mismo tendríamos que hacer el análisis para calcular el espesor de una esfera. Y nos queda esta fórmula de aquí. Que de igual manera aquí aparece R1 y R2, que viene a ser el radio externo y el radio interno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quedaría claro, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Listo. Bueno, creo que tendríamos que hacer un poquito de ejercicios, pero esos ejercicios los dejamos para para las siguientes clases. ¿Alguna duda? Sí, profe, le queríamos pedir un favor. Si es que nos puede ayudar revisando el Excel. Ah, es verdad. ¿Por qué no me hicieron acuerdo antes? Ay. Es que le estaba dando clase, profe. Sí, es que tenía planificado que me vayan mostrando de uno en uno, o sea, de grupo en grupo. Chuta, ya no avanzo, chicos, de este rato. Bueno, voy a tratar de darme tiempo para revisarles el fin de semana, ¿ya? Ya, profe, gracias. Sí, perdónenme, no me acordé y tenía planificado eso. Ya nada. Bueno, chicos. Ahí sí, entonces darían la prueba el día martes, ¿verdad? Sí, bro. Sí, Estudiarán y que tengan suerte. gracias, profe.
Con ánimo, chicos. que Con no el estoy- tono, con el Pero es tono que que nos usted- dices.